Iglesia, muy buenos días. Me regalas un poquitico más de volumen. Iglesia, buenos días. Dios nos bendice. Dios es bueno. El que no, como dijo la canción, para afuera, para la calle. Porque Dios es bueno de la manera, ¿no? Entonces, quiero que me acompañen a orar para la palabra y vamos a continuar con lo que Dios viene hablando para nuestras vidas en este año. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo, por regalarnos la bendición, Padre, de poder hoy escuchar tu voz una vez más, Dios. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que guíes mi vida a toda verdad y que podamos tomar tu palabra, hacer la rema, Dios, que no solamente sea el logo, sino el rema en nuestra vida y que podamos obedecerla para que solo entonces, Dios, tú hagas prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Yo pongo este tiempo en tus manos, Padre, y gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Sí, con este no. Pero Dios sí, está muy bien. Está bien. Ok, entonces, el tema que Dios pone en mi corazón para hoy es: para construir necesito acercarme. Para construir necesito acercarme. Recordemos, el año pasado el Señor nos dio una palabra en Josué capítulo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, y dice: estudia constantemente este libro de instrucciones. Está hablando de la palabra. Medita, dos cosas: primero estúdiala y después medítala en él de día y de noche, para asegurarte. ¿Para qué medito lo que estudio? Para asegurarme ¿de qué? Tercero, de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿En dónde? En la palabra. Si leemos palabras, si Dios habla aquí palabra, recuerden que yo he dicho, si la Biblia lo dice, ustedes lo creen, no porque un pastor lo diga, es palabra de Dios. Por eso tenemos que leer Biblia. Por eso es que hay muchas iglesias que están muertas, porque lo que diga el pastor es la última palabra. Estamos igual que la iglesia católica. Lo que diga el Papa es lo que... ¿Sabe lo que dijo ahorita último el Papa? Que el Génesis es un mito. Ese señor no sabe ni dónde está parado, y es quien dirige a la iglesia católica, la única que trae salvación, es lo que se cree en esta tradición. Imagínate, el Génesis es un mito. En el principio creó Dios y los cielos y la tierra, espacio, materia, todo lo que crea Dios es un mito, según el Papa. Es el problema de llenar iglesias y no leer Biblia. Estudia constantemente. Para estudiar tengo que leerla, escucharla, preguntar, anotar constantemente. No dice estudia cada 8 días este libro de la ley, dice estudia constantemente este libro de instrucción. Josué 1:8, estoy leyendo en NTV. Medita, 2, ¿qué? Lo que estudio. ¿Cuándo lo tengo que meditar? De día y de noche. ¿Para qué? Para que yo me asegure. Yo debo estar seguro. Como cuando vamos y compramos algo con un billete, pongámoslo de 100 para que les pese. Con un billete de 100 iban y compran 5,000 de pan. ¿No cuentan las vueltas? Usted dice: bueno, gracias, hermano, muy amable. ¿Quién lo va a hacer? No, usted se asegura de que haya 95,000 pesos de vuelta, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo: estudia constantemente este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para asegurarte. No es solo meditar y no te aseguraste, porque eso es como el que le meten acá y ya, y después vas a sacar y debes 100,000 y coges 5 para acá y dices: mira los 100 que le volviste 70, por no asegurarte de lo que venía en tus manos. Tienes que asegurarte de qué. Tienes que estar seguro de obedecer. Ya la estudiamos, ya la meditamos, ahora tenemos que asegurarnos de que la estamos obedeciendo. Porque ese solo entonces a veces no se da, es porque Dios nos dice: no hagamos esto y lo hacemos, o Dios nos dice: hagamos esto y no lo hacemos. Estamos contrario a la voluntad de Dios, y después nos preguntamos por qué suceden cosas en nuestra vida.
Entonces esta palabra del año pasado dice y obedecer, estudia, medita y obedece, todo. ¿Cuánto tenemos que obedecer de la palabra? Todo. Entonces algunos dicen, yo creo en no dejarte congregarme como algunos tienen de costumbre porque eso lo dice la palabra. Hebreos 10:25, yo no creo, pero yo no creo en perdonar, porque si usted no sabe lo que Dios me hizo a mí. Pero es que el Señor dice que, Padre, perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y también dice la palabra en Santiago, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguna alegría? ¿Cierto? Y cuando dice está alguno enfermo, llamen a los ancianos. La oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviese algo contra el hermano, o sea, nos está diciendo que muchas enfermedades vienen por rencores en nuestra vida. Yo no puedo creer solamente una parte, en todas las áreas de mi vida. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Algunas iglesias no creen que Jesús viene, pero entonces tocará quitarle muchos versículos de la Biblia. Es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo. Obedecer todo lo que allí está escrito. Ojo con esto, porque nosotros tenemos que ser teocéntricos. Pero entonces alguien dice, bueno, tengo que obedecer todo. Venerable Espíritu Santo. Judas se ahorcó. Yo tengo que obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos ahorcamos. No, es todo los estatutos que Dios dio a su pueblo, no las consecuencias de no obedecer los estatutos que Dios dio. Es lo que tenemos que obedecer. Entonces, asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, el año pasado fue nuestra palabra, solo entonces, ¿cierto? Ese solo entonces, tal vez en los devocionales lo digo, y los que no se congregan acá dirán, ¿qué es ese solo entonces? Pero ese solo entonces es estudiar, meditar y obedecer, porque solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A cuántos no nos encanta, me incluyo, que nos vaya bien en todo lo que hacemos? Que si ponemos un puesto de empanadas y ponemos 20, nos vendan las 20. No quedemos 10 y la recalentemos las otras 10 para los otros 2 días a ver cuándo se vende, ¿cierto? Todos queremos que en todo lo que hagamos, todo nos salga bien. Pero la Biblia es muy explícita. La Biblia dice, ¿quieres que todo te salga bien? Obedece. ¿Qué tengo que obedecer, Señor? Pues lo que meditaste, que tú estabas seguro. ¿Y qué fue lo que medité? Pues lo que estudiaste. ¿Y qué es lo que estudié? Pues la palabra. Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, haciendo un pequeño resumen, esto fue el año pasado, el solo entonces, pero este año Dios me dice que no había palabra, solo entonces. El Señor me da, ya expliqué, si quieren saber cómo, están en YouTube, cómo el Señor me dio esta palabra para poder avanzar. Y la palabra que me dio para este año fue acércate y construye. Acércate y construye. Pero yo dije, Señor, o sea que el solo entonces ya no existe. Y bueno, después de estar tiempo con Dios, de levantarme en la madrugada a orar, de tratar de escuchar no el viento ni a los perros, sino la dirección de Dios. Entonces Dios me muestra cómo ese solo entonces no se va a acabar, y expliqué, nadie puede pasar de primero de primaria a quinto de primaria, porque hay unos exámenes, hay unas pruebas, hay un avance, ¿cierto? Y si yo no las paso, pues no puedo avanzar. Entonces, si yo no obedezco ese solo entonces, pues ¿cómo Dios nos va a dar otra palabra? Entonces la palabra de este año, acércate y construye, tiene que ver con ese mismo solo entonces, de por qué no se han dado esos solo entonces en nuestra vida, y es porque no nos hemos acercado a construir una relación con Dios. Expliqué que podemos estar cerca, pero no juntos. La Biblia dice, juntos, unánimes, en un mismo sentir, hechos, que la iglesia estaba así. Parece la redundancia de uno dice, oye, el que escribió esto sí se pifió, hermano. Son 3 sinónimos, solamente con uno hubiera bastado. Pero es que podemos estar juntos y no estamos en el mismo sentir, no pensamos lo mismo. En un parque se llenan tal vez unas 200, 300 personas. ¿Todos piensan lo mismo? No. En una iglesia todos venimos, escuchamos tal vez la misma palabra, pero todos tienen un concepto diferente de lo que escuchan. Algunos la aplicamos, otros no la aplicamos. Otros decimos, me pareció que el pastor se zafó conmigo y eso no lo creo. O el pastor está bravo, o el pastor dijo, y salimos, decimos, esto no lo creo y esto sí lo creo.
Entonces no siempre estamos en el mismo sentir, no estamos unánimes en el mismo espíritu, por eso no recibimos de la misma manera. ¿Y cómo usted me explica eso, pastor? Que eso sucede solo aquí en todas las iglesias, en todas. ¿Por qué? Porque todos no crecemos igual. Hablamos de una iglesia de 2.000 personas, los que sirven son por ahí 30. ¿Por qué no sirven los 2.000? Porque todos no crecemos igual. Respuesta. El Señor discipuló multitudes. Se enfocó más en 12. ¿Cuántos de los 12 estaban en la cruz cuando Jesús murió? ¿Se da cuenta? Que todos no crecemos a la misma estatura, que todos no nos dejamos formar por la palabra de la misma forma. Entonces por eso es solo entonces, claro, en iglesias donde van y pártele al pastor y siémbrele al pastor y llévele plata al pastor y venga y yo lo unjo, lo escupo, la patadita, el taquito, todas las barrabasadas que se inventan estas iglesias y que esa es la forma en la que yo soy bendecido. Eso es falso, porque eso no me está implicando a mí una obediencia a la palabra de Dios. Siempre que una iglesia me diga, mira, tú tienes que guardar tu vida, tú tienes que obedecer a Dios, hay que cambiar esto, yo digo, este es el lugar de Dios. Pero donde me dicen, no, y Dios te ama, y tú eres la niña de los ojos, no te preocupes, Dios secará tus lágrimas. Sí, es cierto, pero les hace falta la parte más importante. Es como la sal, una comida sin sal, horrible, las comidas de los hospitales, ¿no? Pero una comidita bien sazonada, sabe sabroso. Y la sal es ese toque que Dios pone, esa diferencia. Entonces podemos estar juntos, pero no estamos unánimes y no estamos en el mismo sentir. Lo que el Señor habla a mi vida, dice, solo entonces se puede dar en unas áreas, pero es que el Señor dice que seas prosperado en todo. Podemos ser prosperados económicamente, pero nuestro hogar puede ser un desastre. O podemos tener el mejor hogar, pero tenemos pésimas finanzas. O somos de las personas que tenemos un buen hogar, tenemos buenas finanzas, pero en el trabajo no nos podemos hablar con nadie y tenemos pésimas relaciones. Pero el Señor dice, yo deseo que seas prosperado en todo, pero dice así como prospera tu alma. O sea, primero, Romanos 12, tengo que renovar mi mente, son cambia mi forma de pensar, derribo argumentos, 1 Corintios, mi alma cambia y ahí es cuando yo empiezo a ser prosperado en todo. Pero ¿por qué eso? Cuando yo renuevo mi mente y derribo argumentos es porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la obediencia. ¿Un hijo que obedece le va bien o le va mal? ¿Por qué los jóvenes a veces se golpean duros o nos golpeamos duros? Porque yo también fui joven hace 2 años más o menos. Esta es la parte que no me gusta porque se une. Pero todos, ¿por qué nos equivocamos? Precisamente porque no obedecimos reglas de casa. Y ahí fue donde nos equivocamos. Por eso, acércate y construye. Es la frase, el lema. Yo creo, el que sabe es Dios. Pero yo creo que esto es para hasta que el Señor venga. Porque nosotros tenemos que acercarnos todos los días y construir todos los días una relación con Dios. Eso no es. Entonces, en diciembre, bueno, a mí me dejó cuando yo dije acércate, tiene que ver con eso. Entonces dije, wow, tal vez me diga, fallamos en esto en este año. Porque yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí. Dios sabe si tenemos relación con Dios, si tenemos intimidad con Dios, si hacemos nuestro tiempo con Dios. Si solamente le doy like y lo corro adelanto y paso y me voy, como para que vean que tengo, no sé, tantas cosas, solo Dios lo sabe, yo no. Pero por eso Dios dice, solo entonces no se da en todo, porque no es solo estar. Y yo hablé, para redondear y ir con el material, que podemos estar en una relación, pero no estar juntos. Yo puedo tener a mis 2 hijos en mi casa, pero estar como perros y gatos. Mis hijos no me quieren a mí, yo no los quiero a ellos, y solamente los saludo y aporto, porque me toca responder por ellos, pero ni ellos me respetan, ni yo los respeto a ellos. Eso no se llama una relación. Se llama que viven juntos en casa, pero no hay una relación, me estoy dando a entender. Entonces no es solamente yo acercarme, sino construir. Y el primer sermón que dimos fue acércate y construye, expliqué esto. El segundo, hace 8 días, que está ya subido en YouTube, acércate con lo mejor. Tenemos que acercarnos con lo mejor. Y ojo, porque es que yo no estoy hablando acércate con los 3 millones de pesos.
Hablé de las primicias, pero hablé que las primicias es el primer tiempo de la mañana. Las primicias es el primer día en la semana, que es el domingo. Nosotros no dejamos de congregarnos porque el domingo es el día donde yo recibo mi bendición para arrancar la semana. Eso es una primicia. Hoy tenemos la Santa Cena. Es la primicia porque es el mes de febrero. Le pedimos a Dios por este mes de febrero. ¿Quién más que Él? Que sabe. Tuvimos un pedido la semana pasada. Yo lo tomé, mi esposa es la que realmente llama y así, entonces ya nos llega con hay que sacar esto, hay que sacar lo otro, hay que sacar lo otro. Pero a mí me llamaron para que si les pudiéramos sacar un evento a última hora. Yo le dije, bueno, sí, yo lo puedo hacer. Gracias a Dios ya habíamos arreglado la moto con mi hermano Martín, había quitado el maletero, mandé a comprar unos pulpos para poner canastillas. Bueno, antes de eso nos habíamos preparado y nos pidieron eso, nos hicieron un pedido a última hora. Y bueno, pero eso lo voy a dejar más bien para el final, porque si no le encajo a él y quiero explicar algo, pero todavía no. Entonces, vamos con acércate y construye. Acércate con lo mejor. Hace 8 días hablamos acércate con lo mejor, ¿cierto? Entonces, no estoy hablando de platas, no estoy hablando estoy hablando de darle lo mejor a Dios cada mañana, ¿cierto? Cada día. Si nosotros nos levantamos y no hay un gracias Dios, gracias papá por esta mañana, y ayúdame a salir con tu bendición, no hay solo entonces. No existe solo entonces. ¿Cómo vamos a creer que si no hay tiempo para Dios? Esas son las primicias, el primer día en la mañana, el primer día en la semana y el primer día en el mes. Este es el ayuno que vamos a conmemorar. Todo lo que hacemos siempre es primero, todo lo que hacemos para Dios, eso es lo que hace que sean las primicias. Y hablamos con el grupo de servidores que esta semana creo que tenemos la segunda reunión de es mejor ser que hacer, y estamos tomando unos cursos de los servidores por aparte, para que traigamos al Señor lo mejor, y es oro, lo mejor. A Dios tenemos que traerle lo mejor. En todo lo que sea tenemos que darle lo mejor a Dios. Y entonces tenía que ver precisamente con esta palabra de acercarnos y construir, acercarnos con lo mejor. Y hablé hace 8 días que nos podemos estar acercando, tal vez con lo mejor, como la ofrenda de Abel, tal vez estamos acercándonos a medias, como Caín. Lo hacemos porque toca, pero no como Dios manda. Porque Caín sí ofrendó, sí se acercó a Dios, con las mejores manzanas, con las mejores frutas. Eso es mentira de pastores que trajo las manzanas pichas, eso no lo muestra la Biblia. El problema es que no estaba conectado con la palabra y que tenía que haber sacrificio y derramamiento de sangre. Por eso la ofrenda de él no tuvo el valor para Dios, porque no estaba conforme a lo que Dios había estipulado. Pero él sí ofrendó tal vez las mejores manzanas, yo no sé qué llevó, manzanas, pepinos, habichuelas, yo no sé qué llevó, pero no era lo correcto. Entonces es una ofrenda media que lo hacemos, pero no como Dios lo dice. Nos podemos estar acercando con lo mejor a medias, o solo nos estamos acercando pero sin nada. Y ahí fue donde di el ejemplo de que no significa que por estar cerca estemos construyendo. ¿Cuántos han visto el tema de la troncal, ahorita el Transmilenio, que están los carros quietos, unos obreros por allá caminando, pero las obras no siguen? ¿Han visto eso? Nuestra amada Colombia, nuestra amada Bogotá. O sea, están ahí, están en obra, pero no están construyendo. Entonces el hecho de que estén los carros, estén los obreros, estén las vías, estén materiales, todo, no significa que estén construyendo porque no avanza. Uno pasa el mes y esa vaina está igual. O bueno, estiran más para acá las barcas, las amarillas y todo eso, para que haya más trancón y no avanzan. Y mire cómo no construir estanca nuestras vidas. Entonces no es solo acercarnos, no es solo venir a la iglesia, es acercarnos realmente a Dios para construir nuestras vidas. Hablé que acercarnos, hablando de acercarnos a Dios, edifica nuestras vidas, construye muchas áreas de nuestra vida, pero cada vez que nos apartamos de Dios y no tenemos relación con Dios, destruye nuestras vidas, destruye propósitos, destruye sueños, destruye metas, destruye de todo. Y el ejemplo que daba, como cuando un papá a temprana dice: chao, mi hija, me voy. Se va a traer algo y por las vueltas y nunca volvió. Eso destruye a los hijos.
Muchos hijos nacen sin sus papás, eso es muy común. Casi siempre el papá es el que abandona a propósitos. También las mamás, pero son menos. Y muchos no crecen, no vieron eso, tal vez nunca vieron a papá, tal vez ni lo conocieron, pero no entienden que en el ADN lo que ellos marcan en el corazón sí tiene efectos en nuestra vida hasta que llegamos a Cristo. Entonces, sin querer, el alejarse destruyó nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Cristo, Él dice, aunque padre y madre me abandonaren con todo, porque Dios cumple las dos funciones. Dice en su palabra y hablaba a través del profeta y decía, si una mujer recién dándole tetica al bebé no abandona a su hijo, mucho menos yo lo voy a abandonar. Por eso acercarnos con lo mejor, y no solamente acercarnos significa que estemos construyendo. Ahora sí entro para construir necesito acercarme. Recuerda la palabra de este año, acércate y construye. Pero primero necesitaba hablar de que tenemos que acercarnos con lo mejor. No solamente yo sé acercarme, voy a dar un ejemplo. Aquí está mi esposa. Yo la maltrato, ¿cierto? Yo la maltrato. Pero resulta que un día yo quiero, vamos a hablar como él, yo quiero tener relaciones con mi esposa, ¿cierto? Entonces yo me quiero acercar. ¿Creen que es la mejor manera de acercarme? Después de que yo la daño, la maltrato, ¿qué va a querer la mujer? Dice, ay sí, mi amor, te estaba anhelando hace un mes. No, darnos una patada y sacarnos de ahí, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo rota esta relación. Yo tengo que primero acercarme con lo mejor. Yo no me puedo acercar a buscar mi propio bien. Yo tengo que acercarme a qué es lo que tú necesitas. ¿Qué fue lo que yo dañé? A traer pinzas, a traer de todo, tratar de empezar a acercarme. Cuando ella ve esa mejor intención, su vida empieza a ver y dice, wow, es otra. Y sin que yo pida lo que quiero, eso se da producto de que yo traigo lo mejor y Dios pone propósitos, ¿me voy a entender? Entonces, nuestra relación con Dios, que era lo que Dios me hacía sentir, hemos dañado el corazón de Dios por muchas cosas, por muchas actitudes, por muchas palabras, por varias cosas, porque hemos perdido tiempo en otras vainas y no hemos gastado el tiempo en Él. Y pretendemos acercarnos, Señor, es que se me enfermó, no sé qué, Señor, es que no sé qué, y a ver si usted me sana, Señor, para el trabajo, para ver si usted trabaja y me da no sé qué, Señor, es que mi hija se quiere ir de la casa y no sé qué, y usted, ¿por qué sí? Pretendemos que eso es así de fácil. No funciona así. Entonces yo por eso tengo que acercarme primero con lo mejor a Dios. Padre, perdón. Padre, yo he sido tal vez la peor basura y necesito aprender a construir. Lo que tú dices es cierto, sé un par de años que yo no he obedecido y tienes razón, voy a empezar a obedecer. Perdóname, Señor. Y me empiezo a acercar y empiezo a construir. Entonces, hasta ahí vamos, acércate y construye, acércate con lo mejor. El ejemplo de la esposa es claro, ¿cierto? Yo no puedo maltratar, dañar una relación y pretender acercarme y todo está bien, y cruzo el brazo y carne y comemos paleta, porque no funciona así. Tengo que volver a restaurar eso, traer lo mejor para empezar a construir nuevamente. Entonces, hoy para construir necesito acercarme. Nadie podrá construir nada en su vida si no se acerca a ese propósito, a ese sueño, a esa persona, a ese lugar, a esa iglesia, a esa casa, a lo que sea, para empezar a construir. Porque no viste el primero que se gradúe, como mi hijo que quiere graduarse de ingeniero civil, sin ir a la universidad. Tiene que acercarse a la universidad. ¿Para qué existen las iglesias? Igual que existen los hospitales, igual que existen las universidades y los colegios. Unos forman nuestra área intelectual, otros forman nuestro cuerpo en salud, pero la iglesia forma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso necesitamos una iglesia. ¿Amén? Amén. Para construir necesito acercarme. Entonces quedamos en Éxodo capítulo 35
versículo 4 al 9, y aquí hablamos que Dios habla, Dios da instrucciones. No podemos decir, pero Dios que me ha dicho a mí, pero Dios que me ha hablado. No, Dios nos habla. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 35, versículo 4 al 9, explicando que Dios habla. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová: oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, vino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Más adelante, creo que es en un domingo, 2 domingos, no sé, voy a estar explicando una de una qué significa estas, y va a ser importante poderlo alinear con nuestra vida, entender qué era lo que Dios quería. ¿Por qué a Dios no dijo, todos traigan oro y eso lo vendemos y de ahí compramos plata, pieles de cabra? Porque hay sabiduría en todo esto. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y tal vez aquí algunos pueden ofrecer a Dios oro, pero algunos no, otros no. Tal vez otros en lo mejor dan plata. Y no significa que estén dando menos que el oro. Pero es lo que ellos tienen, es lo que ellos saben. Esa es la multiforme gracia de Dios. Pero cuando damos plata, no estoy hablando de, ¿sí? Estoy hablando de materiales. Cuando damos plata, oro o bronce, los tres están dando oro cuando lo dan con el corazón correcto. Voy a darme a entender. Hay muchos ejemplos, solamente les voy a dar uno. Había una viuda que solamente dice que tenía una monedita, ¿cierto? Pero era todo lo que tenía. No tenía más. Y ella lo dio con un corazón porque sabía que era para Dios. Pero dice que los fariseos estaban al lado y se mofaban, porque ellos sí tenían tremendas cantidades para dar. Pero el Señor no se alegró de lo que ellos daban, que representa tal vez el oro, lo mucho. Y para esta viuda tal vez era, es que ni la plata, ni el bronce, ni el pelo de cabra, tal vez era una uña, porque era una monedita. Pero es que ese era el oro para ella porque era su todo. Ese era su todo. Los fariseos se desprendieron de lo que les sobraba. La viuda se desprendió de todo lo que tenía, y eso es oro. Y eso en todas nuestras áreas, desprendernos de todo lo que Dios nos dice que debemos desprendernos. Cuando el Señor mandó destruir a los amalecitas, porque ellos iban en contra del pueblo de Israel y por tantas aberraciones que tenían, Saúl, uno de los problemas fue que cuando fue a destruirlos dejó al rey, aparte del ganado, mucho, no destruyó todo lo que el Señor le había dicho. Y aunque Saúl él mismo se asesinó, pero quien estaba allí y a quien le pidió que metiera la espada fue una amalecita. O sea, lo que Dios nos pide que destruyamos, si no lo destruimos, eso es lo que va a acabar con nosotros. Para dar a entender el Antiguo Testamento. Esos amalecitas son esas cosas que Dios dice, no. Entonces decimos, bueno, es que el Señor no sabe. Espere que ella cambie, espere que él cambie. Esos amalecitas. El Señor habla en Éxodo capítulo 34, 5. Pero en Éxodo capítulo 35, del 20 al 22, el pueblo obedece acá. Éxodo capítulo 35 del 20 al 22, dice la palabra: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Ojo, la palabra fue para todo el pueblo de Israel, pero todo el pueblo de Israel no tuvo un corazón estimulado, porque todos podemos estar juntos, pero no en un mismo sentir. Y la palabra que Dios dio a través de Moisés no clavó en el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Podemos tal vez venir a la iglesia, pero estamos pensando en el calentado que se quedó allá. Y yo le apagué, lo dejé bajito. Ni siquiera tenemos la hora de un sermón para estar conectado realmente con lo que Dios tiene para decir. Entonces, mira, salió toda la congregación. ¿Salió cuánta congregación? Toda la congregación.
de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. A mí la palabra es la que estimula mi corazón para traerle lo mejor a Dios. No es un pastor. Cuando la palabra de Dios lo dice y Dios estimula mi corazón, sucede algo, y es que mi voluntad se quiebra a cumplir el propósito de Dios para bendecir mi vida. Aquí lo dice. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Mi espíritu, cuando he nacido de nuevo, porque Romanos dice que el espíritu da testimonio de que somos hijos. Cuando yo soy nacido de nuevo, Dios habla a mi espíritu, y Él es el que me habla, estimula mi corazón y hace que yo tuerza mi voluntad y ya no haga esto sino hago lo otro. Dios no lo hace por mí, pero cuando yo soy sensible a la voz de Dios, Dios estimula mi corazón a través de su Santo Espíritu, en mi espíritu. ¿Yo me di a entender? Porque es que todo Dios lo controla y todo Dios lo hace. No. Si así fuera, Dios dice en su palabra, yo no quiero que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, porque todos no vamos a ser salvos. Si el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, porque no somos salvos. Eso es para Martín Lutero y algunos calvinistas, que Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué no lo tienen algunas cosas? Porque el deseo de Dios era que nadie muriera. ¿Y por qué morimos? Pues para el pecado del hombre. O sea, Dios metió el pecado, Dios creó el mal, Dios hizo al diablo, como dicen. Entonces Dios hace que tú peques, pero también hace que ores, también hace que vengas a la iglesia, pero también hace que vayas ya a las cosas que no tienes que hacer. También Dios lo hace todo, porque lo conté. ¿Dónde está el Dios bueno? Por eso no me canso de decir, iglesia, buenos días, Dios los bendice, amén. ¿Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Ese es el Dios que yo predico. Dios es bueno en gran manera. Y dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Cómo vino esa persona después de que la palabra de Dios llega? Su corazón es estimulado y cambia la voluntad. Con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios del corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿De dónde sacó eso el pueblo de Israel para traerlo y venir a construir el tabernáculo? ¿De dónde? Porque Dios no nos va a pedir lo que Dios no nos da. Si Dios nos dice que perdonemos, es porque Él nos pone la capacidad a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu de que podemos perdonar. No nos va a pedir que perdonemos si Él dice, no, es que pero Dios nunca perdonó. Y pues yo cómo voy a perdonar, tan chistoso y mentiroso. Si yo digo, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, ese ADN de Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, entonces como yo estoy en Cristo, ese mismo ADN está en mi vida. Él no me pide nada de lo que no me da. Por eso es que no me puede pedir hacer maldad, porque no hay maldad en Él. Carta a los Corintios, ¿qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? Entre Satanás y Dios no hay. ¿Qué comunión tenemos los creyentes con los incrédulos? Ninguno. Por eso dice, no se unan en yugo desigual, pero no solo es en relaciones sentimentales, que es en lo que más caemos, sino en todo, en un trabajo. Yo no me puedo asociar con alguien que no cree en Dios. Hasta en un trabajo. Pero es que nosotros solo vamos a vender jeans. Vamos a comprar 50 jeans y los vamos a revender. Pero no es más, eso es un propósito. Eso es una sociedad. Y ahí hay un yugo desigual. Yo no lo puedo hacer. Y sí que sé cómo es eso, porque por eso yo fallé. Por ligarme a algo donde no había una coinonía espiritual ahí. Y fallé. No se unan a yugo desigual porque en Dios no hay grises. En Dios no existen grises. Satanás trae el negro, Dios el blanco, los grises los ponemos nosotros. Cuando bailamos cumbia y obedecemos solamente parte de lo que Dios dice. Por eso ese solo entonces no será nuestra vida. Qué hermoso tener un sermón de un domingo que confronta mi vida y que me anima
a crecer más en mi relación con Dios y no en decirme mentiras, animarme en cosas que no van a ser realidad en mi vida y que siempre las voy a estar esperando. Porque la gente sale súper animada de las iglesias y eso, y el pastor me dijo, y el pastor... ¿Qué dijo la palabra ese día? ¿Qué habló a tu corazón? ¿Qué hizo en ella ese día? ¿Qué fue lo que marcó realmente? Porque tal vez dentro de todo el servicio, mire, esa palabra cuando dijo que tal vez se dañaba el corazón de Dios, marcó mi corazón. Eso es suficiente. Tal vez no toda la hora, pero Dios sabe. Eso es lo que tiene que marcar nuestra vida. Llevarnos a tener una mejor relación con Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 16, miren lo que tiene que ver con este versículo. Efesios 4, 16 dice, porque dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, ¿cierto? Para el Antiguo Testamento, lo llevamos al Nuevo Pacto también. Efesios 4, 16 dice, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué me está hablando en el Antiguo Testamento? Cada uno llevó lo que Dios había puesto en las manos de cada uno, sacó parte de eso para llevarlo al tabernáculo y que se construyera la casa, el lugar donde la presencia de Dios habitaría y donde ellos recibirían instrucción de Dios para poder llevar la misma, para poder caminar de la mejor manera. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cada quien llevó de lo que cada quien tenía según fue estimulado su corazón y torció su voluntad y pudieron construir el tabernáculo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento es lo mismo que dice Efesios. Dios, hace que todo el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? Es que yo estoy en mi casa, Dios habita en todos los lados, yo no necesito congregarme, porque eso es falso. Dios dijo a través de Pablo, en 1 carta a los Corintios 3:16, más vosotros es plural o singular, porque a mí se me olvidó. Vosotros sois el templo de Dios viviente. Ustedes, cuando habitaban, y le estaba hablando a la iglesia de Corinto, más vosotros, él estaba dando un sermón y le dijo, ustedes son el templo del Dios viviente. Pero entonces esto lo sacaron de contexto. Yo soy el templo del Dios viviente y yo no necesito una iglesia. Hebreos me dice 4:18 que el Señor vendrá para los que le esperan, pero no en la casa. Porque Él no viene por esos estados, Él viene es por su iglesia. Mira cómo el diablo es tan mentiroso y tan astuto, que ha metido, miren, muchas personas con las que yo me congregué hace muchos años, muchas, yo no hablo de poquitas, hablo de muchas, hoy en día no se congregan en iglesias. Y la respuesta que yo lo hago de una forma, me mofo de eso, pero es triste. Varios de ellos me dicen, Dios habita en mi corazón. ¿Sí? Que yo lo hago de una forma de mofarme. Y dice, es que desde que Dios habita en mi corazón, a varios que me permitieron decírselo, le dije, si Dios habitara en tu corazón, te obedecerías. Porque si tú amas, tú obedeces. Yo desobedezco es cuando no amo. ¿Cómo dice eso? ¿Dónde dice la palabra? Usted saca unas palabras, 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, toda. De ahí saco yo las palabras que digo. Que la desobediencia viene de la falta de amor. 1 Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. Y el que teme aún no ha sido perfeccionado por el amor. O sea que el amor es la base de todo. Efesios capítulo 4 me está diciendo que el cuerpo encaja perfectamente en cada parte al cumplir con su función específica. Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces Dios pone en el corazón servidores que en su voluntad no están obligados aquí por un pastor. Aquí no se les dice que si no sirven se van para el infierno, que eso no es lo que se dice. Pero están estimulados en su corazón a través de la palabra y todos en su voluntad a servir a Dios porque han entendido el principio. Y cada quien con eso que trae, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, pero todos somos bendecidos. Porque tú que estás sentado allí eres bendecido por todos los que servimos acá.
Porque cuando llegamos las sillas no están. Cuando llegamos el sonido no está. Porque hay músicos excelentes. Bueno, aquí no, pero hay músicos, no me decir. Hay músicos, hay muchos servidores, hay ujieres, hay profesores de escuela infantil. Y nosotros venimos a ser atendidos. Somos súper bendecidos. Eso no es. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si todos los que voluntariamente traemos las ofrendas al Señor, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros dones, nuestros recursos, nuestras ideas, nuestro todo, miren cómo yo he hecho crecer esa página de Instagram. Me puse ahí. Vino un don, vino un talento, ¿ves? ¿Cuántos visitan Instagram? Muy seguido está colocando mensajes, está colocando reels, está colocando, manda las prédicas, manda los devocionales. E Instagram ha crecido en el poco tiempo que ha estado manejándolo, como 4 veces más de lo que nosotros llevamos 4 años en YouTube. Porque es un don, es un talento que ella puso y está trayendo crecimiento. Está trayendo crecimiento a la vida de las personas. Por eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a congregarnos? Estudiar, meditar y obedecer todo lo que aquí está escrito, porque solo entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Éxodo capítulo 35, del 4 al 9 me muestra que Dios habla. Del 20 al 22 que el pueblo obedece. ¿Por qué lo dividí? Porque en el medio es donde voy a explicar cosa por cosa para poder entender qué es lo que Dios quiere que construyamos en nuestra vida. Para construir necesito materiales. Recuerden, yo no me acerco solamente y voy a construir. Es que voy a poner unos chazos y voy a colocar una repisa, ¿cierto? El lunes, no, el jueves, llegué más temprano porque quería instalar una repisa. Pero usted se imagina si yo llego y les digo, oiga, todavía no saquemos comida porque voy a taladrar y sacamos polvo. Entonces voy a construir una repisa, ¿cierto? Y me dicen, bueno, ¿y la repisa? No sé, pero la voy a construir. ¿Y las celdas metálicas? No sé, pero yo visualizo. Esto en las iglesias, visualizo. Soy diabólico, eso es del budismo. Y en las iglesias dicen, visualizo. Yo visualizo que ahí ya veo sí, pues por más que visualice, si yo no traigo materiales, no construyo. Entonces puedo traer la tabla, puedo traer las celes y los chazos también. Los huecos los abren solos. Y el taladro y la broca. Yo necesito materiales para construir y cada quien necesitamos saber qué materiales se necesitan para construir específicamente lo que yo necesito construir, pero eso solamente se lo va a dar Dios. ¿Cómo hago para construir primero mi relación contigo, Dios? Él te va a dar los materiales porque Él sabe en qué estado está la construcción. Tal vez la vida de cada uno de nosotros se quedó como la Troncal de Caracas en un tiempo, fueron como 20 años. Tal vez la vida de otros no, tal vez esos solo 3 añitos, esos que roban 2 años nomás y después ya la construyen. Tal vez la vida de otros es esa que no nos demoramos tanto. Pero como yo no sé, Dios es el que sabe cómo está nuestra construcción, dónde quedó, si tenemos materiales, si no tenemos, si los que tenemos ya se dañaron, y Dios nos va a dar la instrucción de qué tenemos que volver a traer, de cómo tenemos que volver a hacer, porque la relación con Dios de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Él es el que nos va a decir qué tipo de chazo necesitamos, qué medida, o si tal vez Dios ya está dando huecos, están ahí. Solamente necesitamos tornillos. Pero para construir necesitamos materiales. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que desea acercarse a Dios, el que desea ¿qué? Estamos hablando que para construir necesito acercarme. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es imposible agradar a Dios porque todo el que se acerca a Dios, pero la gente no se acerca a Dios, no se congrega, no ora, no busca.
y creen que van para el cielo. Y la Biblia me está enseñando, porque es necesario que el que se acerca a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo lo agrado? Acercándome a Él. Bueno, yo ya me acerqué. ¿Qué más tengo que hacer? Tú tienes que creer que Él existe y que Él premia, que Él galardona cada esfuerzo que tú haces en la obra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando yo lo creo, es que agrado a Dios. Pero yo no puedo estar haciendo algo y creer que agrado a Dios si ni siquiera me estoy acercando. Porque lo primero que inicia diciendo es, porque es necesario que el que se acerca a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Yo le preguntaría, Señor, ¿por qué? Aquí me lo responde. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces yo sí necesito acercarme. Que Dios quite de nuestras mentes y derribe todo argumento. Que yo no necesito una casa de oración para construir mi vida con Cristo. Porque esto es lo más falso que existe y lo más grande que el diablo ha traído para que muchos no necesiten una iglesia. Es que en todas las iglesias, en todas no. Es que todas las mujeres son iguales, no. Es que todos los hombres son, no. Es que todos los taxistas son, no. Porque no podemos generalizar. Si todas las mujeres fueran iguales, entonces no habrían buenos matrimonios. Si todos los hombres fuésemos iguales, igual, sería una destrucción acá. Pero no es cierto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: Segunda carta a los Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esos versículos los traje en contexto de Éxodo capítulo 35, versículo 5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Eso mismo lo habla Pablo a la iglesia de Corintio y dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero este texto ya lo expliqué, es un corazón nacido de él, porque es una iglesia a la que le está hablando. Porque un corazón no nacido de nuevo no tiene estos principios. Es un corazón nacido de nuevo, como propuso en su corazón. ¿Y quién le propuso en su corazón qué es lo que debe dar y cómo lo debe dar? La palabra de Dios. Es quien estimula nuestro corazón y nos da voluntad. ¿Me estoy dando a entender que estoy encajando Antiguo con Nuevo Testamento? Que es lo mismo, el principio no ha cambiado. Es que en el Antiguo Testamento no. Toda predicación del Antiguo Testamento debe pasar por el filtro de la cruz para poderla entender. Segunda Corintios capítulo 8 versículos 6 al 12. También Pablo está hablando a la iglesia de Corinto el llamado a traer lo mejor a Dios. Y dice la palabra de Dios, así que le hemos pedido a Tito, de acá fue que sacamos el versículo para lo de los diezmos y las ofrendas, porque tiene que ver con la palabra del año de Éxodo capítulo 35. Dice, así que le hemos pedido a Tito. ¿Quién le ha pedido a Tito? La junta de ancianos en cabeza de Pablo le estaba diciendo a Tito. ¿Quién los alentó? ¿A quiénes alentó? A la iglesia de Corinto, que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Ofrendar es un ministerio. El dar es un ministerio. Dar tiempo, dar un abrazo, dar un consejo, dar una ayuda. Eso es un ministerio. Porque la Biblia cuando habla de los dones dice, y el que tiene el don de dar, también es un don. Versículo 7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, miren lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Corinto. Ustedes sobresalen en tantas maneras. ¿En qué sobresalimos, Señor? ¿En su fe? ¿Tenía fe la iglesia de Corinto? Sí. ¿En sus oradores talentosos? ¿Era una iglesia que oraba? Sí.
En su conocimiento, ¿estudiaban la palabra? Sí. En su entusiasmo, ¿eran una iglesia avivada? Sí. Y el amor que reciben de nosotros, era una iglesia que tenía amor. ¿Se dan cuenta de todo lo que tenía esta iglesia? Pero aquí dice Dios a la iglesia: dado que ustedes sobresalen en su fe, en su oración, en su estudio de la palabra, en su entusiasmo y en el amor, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. ¿Qué les dijo el Señor en Mateo capítulo 13, versículo 13 a los fariseos? Ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo, pero se les olvida la misericordia, el amor. Había cosas que ellos no hacían correctamente. Es un corazón correcto para traer lo mejor a Dios. No es solo traer, es un corazón correcto. Una flor, si se le lleva a una mujer así esté marchita, dañadita, pero con el amor que se lo llevamos, es la mejor rosa que hay. Pero la mejor, tal vez margarita o clavel o esas orquídeas que son caras, traídas con un corazón no sincero, no se recibe de la misma manera. O las mujeres no entienden eso. ¿Cómo Dios no lo va a entender si Él dice que conoce las intenciones de nuestro corazón? Por eso es más importante ser que hacer. No es todo lo que haces, no es todo lo que das, es cómo lo haces, entendiendo para quién lo das. Lo que hace la diferencia. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. No le estaba diciendo, ustedes son la fe, tienen. No les estoy ordenando. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien conoce la gracia generosa de Jesucristo? ¿Alguien sabe que tú y yo merecíamos el día que nos toque partir tener una muerte espantosa? Y ahí sí pedirle a Dios a ver si nos justifica. ¿Sabían esto? Pero es por Cristo Jesús que no, porque Él ya la sufrió por nosotros, por los que le recibimos como Señor y Salvador. Porque el pecado tiene que ser castigado. Dios es un Dios de ira todavía, claro que sí. Lo que pasa es que está Jesús en medio, frenando. Y la ira de Jesús, de Dios Padre, fue derramada en la cruz en Jesús por el pecado de los que le aceptaríamos. Juan 3:16 es muy mal interpretado, y por muchos super teólogos que tienen mucho más estudio que yo y mucha más vida que yo, pero de modo que Juan 3:16, yo me fui para el otro lado. De tal manera amó Dios al mundo. Mundo no es mundo. Hay tres tipos de mundos que habla la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creemos que Dios vino a morir por todos. Dios no vino a morir por todos. Porque Dios en su omnipresencia sabía quiénes le íbamos a recibir como Señor y Salvador. A esos vino a morir, por ellos vino a morir. Si Jesús, como han malinterpretado Juan 3:16, Él vino a morir por todos, entonces no necesitaremos iglesias, porque todos somos salvos. ¿Me doy a entender? Pero Jesús sabía, y por eso Él dice en Apocalipsis, Señor, los que están arriba, los mártires, Señor, ¿hasta cuándo no derramarás tu ira y bajarás y vengarás? Y el Señor dice, aún queda un poco, porque faltan unos pocos de los que se han de convertir. El Señor sabe quiénes somos. Yo no sé si mi tío, mi primo, mi hermano, mi cuñada, mi suegra, yo no sé, pero oramos por todos. Y le predicamos a todos. Porque esa es otra pésima enseñanza, doctrina de la predestinación. Dios ya los predestinó. Si tú predicas, no importa, porque si Dios te tiene predestinado, ¿para qué le predicas? Si Él ya es salvo. Tú puedes hacer con tu vida lo que se te pega la gana si ya eres salvo. Eso lo enseñó Martín Lutero, y los calvinistas lo predican en muchas iglesias. Pero a mí la Biblia me enseñó otra cosa. No, predestinación, porque Él ya sabía. Es que Él es Dios. Jesús le dijo a los fariseos cuando vinieron a hablar con Él, usted que viene a hablar, usted no tiene ni 30 años, y le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. No le dijo yo era, porque Él es el eterno presente, el eterno pasado y el eterno futuro. El alfa y la omega, eso es lo que traduce.
Entonces Dios ya lo sabía. Antes de crear la humanidad, Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios ya sabía que iban a fallar, Dios ya sabía todo. Y ya el plan de redención estaba. Y sabía quiénes íbamos a recibir y quiénes no. ¿Tú crees que tú y yo, Dios no sabía que íbamos a nacer? ¿O fue que se nos coló? ¿Tú crees que mi hija se me coló? Mi amor, puede estar bien acá, ya mi Paulito. Los bendigo. Bienvenidos nuevamente a su casa de oración. A nosotros no se nos coló, ni se me coló mi hijo. Para nosotros fue un anhelo tener a mi hija. De hecho, fue lo que hicimos para que nos dejaran casar. Le hicimos trato cuando era mi suegra. Pero la anhelamos. Y a mi hijo lo super anhelamos. Y el que se fue para el cielo, sí que lo super anhelamos. Ese sí debe ser chulo porque eso es lo que salieron felices. Creo que se debe parecer a Antonio. Pero fue un anhelo, no se me colaron. Y aunque digan es que yo nací de un aborto, es que mi mamá y no sé qué, yo ni conozco a mi papá, yo no sé qué. No, el Señor sabía que nosotros íbamos a nacer. Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre y Él nos formó. Somos especiales para Dios, pese a la forma en que nosotros hayamos sido formados. Porque quien nos formó es Dios. Ojo, Dios es el creador, ¿cierto? Dios es el que produce todo. Nosotros reproducimos, pero lo que Dios ya nos dio. Por eso Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podemos dar. Si Él dice, multiplicaos y fructificaos, ¿cómo, Señor? Yo ya puse la simiente en el varón. Usted se puede multiplicar. Pero Dios no dijo, es que sí, bueno, algunos son una bendición, otros van a ser colados, otros van a ser a través de una violación, eso no entra dentro de mi propósito, no. Todos los que estuvimos en un vientrecito de la mamita, todos somos un propósito y un sueño de Dios. Amén. Un deseo de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios derramado en todos nosotros. Recuerden que cuando nosotros nacemos, aún no hemos perdido la salvación. Nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Todo bebé es inscrito en el libro de la vida. Todo bebé. ¿Cómo dice eso? A mí me enseñan en la católica y un pastor dijo, solamente te voy a dar un versículo. Cuando el rey David pecó y murió su hijo, él dice en la palabra que él se quebrantó, estuvo un ayuno hasta que Dios le dijo, levántate y come. O sea, mis palabras, ya está bueno. ¿Era más importante tu hijo? ¿O soy más importante yo? Levántate y inicia tu relación conmigo nuevamente. Entonces cuando yo le dije, vieron que se levantó y comió, le dijeron prácticamente en mis palabras como, ¿y ya se le pasó? Y él dijo, no, sé que un día yo iré y estaré donde él está, como David sabía dónde estaba él. Pero que si no los bautizan cuando pequeños se van para el infierno, ese es el Papa que nos dice que el Génesis es un mito. Jesús bendito. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, ¿conocemos la gracia del Señor Jesucristo? Amén. ¿Saben qué significa gracia? Regalo merecido. Tú y yo no lo merecemos. No lo merecemos, realmente. No merecemos lo que Dios hace por nuestras vidas y lo que Dios ya hizo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con todo lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Ahí venía la pregunta, ¿por qué a uno les pidió Dios oro, a otros plata, a otros telas? Dios sabe que todos no tenemos la misma condición. Yo no le puedo decir a alguien acá, y es que Dios me está mostrando que mi hermana Monroy, ¿por qué no tocas la eléctrica? Tú tienes un talento para que toques la eléctrica. Y yo no tengo ni idea. Yo no puedo ofrendar lo que no tiene, ¿cierto?
Entonces cada quien lo hacemos de distintas formas, es la multiforme gracia de Dios, pero todos lo hacemos en conjunto y nos bendecimos unos a otros. Amén. Esto con el texto, con el contexto de en qué forma nosotros lo debemos hacer. Hebreos capítulo Jeremías, vamos a Jeremías 29, 12, 13. Dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. Repite, sí. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. O sea que solo es buscar a Dios y se encuentra. No existe. Dios se encuentra muy fácil, pero cuando tú encuentras a Cristo. Si no encuentras a Cristo, nunca encontrarás a Dios Padre, nunca. Porque nadie encontrará a Dios, porque han encontrado a la Virgen, al Papa, a Mahoma, a Confucio, a Mahatma Gandhi, a Krishna, a todos estos mediadores, pero no a Cristo. Haciendo un paréntesis, veía yo hace poco en la liga inglesa cómo obligaron a todos los capitanes de cada equipo de la liga a que portaran un brazalete, pero del LGTBI. Tenían que portarlo cada capitán. Solamente 2 personas se opusieron por tema de religión. A una le dijeron ok, no te la pongas, y a otra lo demandaron y lo iban a sacar del equipo, porque como no se la quiso quitar, por lo menos colocó, dijo: yo amo a Jesús encima del brazalete. El papá es pastor. En la próxima temporada eso hubo problemas, hubo quejas, hubo todo. En la próxima temporada, que porque eso no iba uniforme con el equipo y que todo, y que no podías hablar de no sé qué, y si Juan, y tal. Al otro día, entonces en el otro partido colocó: Cristo te ama. Pero eso sí fue multado y eso fue penalizado y que a sacarlo del equipo y todo. ¿Por qué al otro, que también era en un tema religioso, no le dijeron nada? Porque era musulmán. El problema no es con Mahoma, el problema no es con la Virgen, el problema no es con el Papa, el problema es con Cristo Jesús. A él sencillamente le dijeron: bueno, entonces no pórtela, porque entendemos que tú eres de Egipto y tú eres musulmán y tú no permites profesar eso, porque no, también eso es prohibido en el Islam. Pero con el mismo problema, porque solo problemas con los cristianos. Si a ti no te han echado piedra por ser cristiano, no eres cristiano. De una vez te lo digo. Si no han hecho el comentario y es que no sé qué, y el aleluya es que cambió y es que no sé qué, si no te han mandado pedradas, no eres cristiano, no eres cristiano. Decía John Wesley que el día que no tenía problemas sentía como que Dios no estaba trabajando en su vida. Dice que sintió una pedrada de un muchacho que iba pasando un día y le dio gloria a Dios. Tremendos varones de Dios que saben que nosotros vamos a ser también igual. No igual que Cristo, pero si decimos ser cristianos y hacemos las cosas correctamente, no van a estar de acuerdo con nosotros los que obviamente no están en la misma línea y en el mismo sentido. Entonces voy a concluir. Quiero invitarles a que pasemos la cena, ¿no? Con Ageo capítulo 1, versículo 8-10. Voy a dar unos versículos y los voy a explicar más la otra semana, porque quiero hablar acerca de construir nuestra casa. Ageo capítulo 1, versículo 8-10 dice, no los voy a explicar, solamente los voy a leer. Subid al monte y traed madera. Hay que traer materiales, ¿cierto? Para construir. Y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Porque a veces no tenemos deseo de algunas cosas y porque a veces no se dan. Porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios no habita en nosotros. Porque nosotros no hemos construido nada con Dios. Y si no hay una construcción, una obra con Dios, ¿Dios cómo va a poner su voluntad en nosotros? Mira lo que dice: suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo.
El que dijo, yo tengo tanto que voy a volver a construir, voy a sacar, voy a armar, porque no sé qué, y el Señor le dice, necio. Vienen a pedir tu alma y tú no sabes qué hacer con tus riquezas. Y aquí dice, buscan mucho y hallan poco, enciérrase en casa y yo lo disiparé en un soplo. Cuando no entendemos que Dios es el dueño y nosotros solo somos simples mayordomos o administradores. Dice, ¿por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué se detuvieron cosas en nosotros? Porque tal vez nos preocupamos más de lo que nosotros necesitamos, de lo que yo quiero, de lo que a mí me sirve, y se nos olvidó nuestra relación con Dios. Quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. De hecho, solo voy a dejar con este versículo. Entonces, tenemos que acercarnos y construir este año una relación con Dios. Segundo, acercarnos con lo mejor. Recuerden que si hemos dolido el corazón de Dios, no entramos solamente y nos arrollamos y decimos, hola papá, hola Chucho. Es que te quiero pedir por mi hijo por la universidad este año. Plata no tengo. Pero tú eres el dueño del oro y la... Porque ahí sí sabemos versículos. Tú eres el dueño del oro y la plata y tú vas a sacar para mí, para mi hijo, para no sé qué, porque es tu hijo y me han enseñado que no. Señor, ¿cuánto dolió tu corazón? Señor, ¿cuánto te he maltratado con mis palabras? Señor, ¿cuánto te he maltratado porque tú siempre has estado allí? A veces llego, a veces no llego, a veces llego tarde, malgastando también tu tiempo, malgastando también tu espacio, tus palabras. ¿Cuánto tiempo ha llevado golpeando la puerta de mi corazón? ¿Cuánto tiempo he desobedecido? Sobre eso primero tenemos que empezar a construir. Dios, perdóname, perdóname. Mira qué hermoso. Suban al monte y traigan madera. ¿De dónde viene nuestro socorro? Allá es que tenemos que subir. Miren, suban al monte y traigan madera, materiales, reedifiquen la casa. Y aquí está diciendo reedifiquen, ya había sido construida. Pero tal vez podemos tener altibajos. A veces tenemos una buena relación con Dios y pasa algo, tal vez una relación, tal vez algo en el trabajo, tal vez la economía bajó y nuestra relación con Dios menguó porque culpamos a Dios de lo que pasa. Y dice, reedifique y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Buscan mucho. Tal vez todos queremos correr, tratar de solucionar nuestros problemas, pero el Señor dice, van a hallar poco. Encierran en casa. Tal vez yo digo, bueno, estoy acá. Pero el Señor dice, yo lo disiparé. ¿Por qué está diciendo eso? Porque mi casa está desierta. Mi relación contigo está desierta. Y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué no hay fruto más en muchas áreas de nuestra vida? Porque tal vez nos preocupamos en nosotros, solamente en mí, en yo, pero nuestra relación con Dios no. Alguien dijo un día, un servidor, una chica, que un día me preguntó, tocaba un instrumento y me dijo, ¿y para aquí qué requisitos se necesita? Le dije, primero amar a Dios, primero amar a Dios, ser obediente, y los frutos mostrarán para que puedas estar allí. Dijo, ok, pero con respecto a horarios, porque es que se cree que en las iglesias solo tú vienes a tal hora, tú haces no sé qué, haces el curso 1, discipulado 2, y el corazón de ellos ¿qué? Son requisitos de requisitos de requisitos de requisitos, pero el corazón ¿dónde está? Se me dijo, no, pero de horario, deja hoy. Y aquí lo único que pide la iglesia es que lleguemos a las 8 de la mañana, no más. Yo no pretendo quitarle el tiempo a nadie a las 8 de la mañana porque hay cosas que organizar, hay cosas que hacer para poder orar un rato y eso y tal. Dijo, no, es que exacto es el día que yo descanso. No ha entendido cuál es el verdadero descanso. Y eso me muestra que no ha renovado su corazón, por eso no estaba apta para su vida acá y se fue de la iglesia. Ese es el pastor malo que soy yo. Pero es lo que la Biblia me dice. ¿Por qué pasan esas cosas?
porque queremos edificar para nosotros, pero no edificar para Dios. Lo primero que tenemos que acercarnos y construir este año es nuestra relación con Dios. Yo quiero tener una mejor relación con mi esposo, nunca la vamos a tener si mi relación con Dios no está bien. Porque para mí, y la Biblia nos enseña, todo lo que pasa en nuestro entorno es un espejo, fruto y producto de la relación que yo tengo con Dios. Y no quiere decir que no vengan problemas, no quiere decir que no vengan dificultades, no quiere decir que no vengan altibajos, no quiero decir eso, porque también al que obra bien malas cosas le suceden, si no miren a Jesús. Pero muchos, esos solo entonces no salen, es precisamente porque nuestra relación con Dios no está. Y quiero invitarlos a que tomemos esta cena realmente meditando. Hoy escuchamos palabra. ¿Quién escuchó la palabra? Amén. Bueno, para los 20 mentiras, para los que escucharon palabra, hay algo que dice, escuchamos palabra, ahora meditamos, ¿cierto? Antes de obedecer, estamos meditando. Y yo quiero que hoy esta cena la tomemos meditando en lo que Dios hoy nos ha enseñado. Para que si realmente la palabra moldea tu corazón y tú eres tú y mi voluntad a obedecer a Dios, vamos a empezar a construir eso para ver esos solos entonces. Entonces quiero que tomemos esta cena meditando en lo que hoy Dios habla en nuestra vida. ¿Qué Dios dijo a mi vida? ¿Qué me enseñó? Y dice la palabra de Dios, porque yo recibí en primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 26, porque yo recibí, quien Pablo, en el Espíritu de Jesús, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vuelvo a recalcar esta palabra en memoria. El original debe impactar al recordar lo que Cristo hizo en mi vida. Eso es hacer memoria. De esa manera, si meditamos en lo que Dios nos habló hoy y hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz, te invito para que comas del pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Nuevamente dice, en memoria de mí. Debe impactarme a recordar lo que Cristo hizo en mi vida. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esta cena, lo que tú y yo hicimos es decirle, Señor, ven pronto. Es decirle, Señor, creo que tú vendrás, creo que moriste en una cruz, creo que eres Dios, creo que eres el Hijo de Dios y creo que moriste por perdonar mis pecados. Eso es lo que hicimos al tomar la cena. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por este día. Gracias por un mensaje más, Dios. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Es el reto, Dios, pero solo no lo podemos hacer. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayudes para poder construir nuevamente esa relación que tal vez algunos hemos abandonado, que tal vez otros nunca hemos tenido, que tal vez otros vamos a empezar a tener. Esa relación que tal vez en un tiempo fue un fuego contigo, fue una pasión, fue ese primer amor, pero que se fue apagando por diferentes circunstancias en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a volver a enamorarnos, porque tú no tienes nada que ver en ese amor. Tú no eres el que ha dañado nuestro corazón, somos nosotros. Ayúdanos en nuestra terquedad, en nuestra necesidad con tu Santo Espíritu, a poder volvernos a acercar con lo mejor y a construir eso que tú nos vas a enseñar que necesitamos construir. Gracias por tocar cada mañana la puerta de nuestro corazón y recordarnos que hay un maná fresco cada mañana para nuestras vidas, por recordarnos que hay un alimento que viene del cielo como toda buena dádiva, que desciende de ti, de lo alto, el Padre de las luces,
y que necesitamos tomarlo para afrontar nuestro día. Ayúdanos a no iniciar un día sin tomar ese maná. Ayúdanos a que no vuelva a pasar el primer día de la semana sin dejarnos de congregar. Ayúdanos a no acostarnos sin decirte gracias. Ayúdanos a poner todo primero en tus manos, Señor, lo que vamos a hacer. A no tomar decisiones por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por las circunstancias, sino decirte, Señor, yo creo esto, pienso esto, siento esto, pero tú tienes la última palabra. ¿Qué hago acá, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Ayúdanos, Padre bendito. Hoy bendigo este tiempo, Dios. Bendigo todo lo que tú hiciste y gracias por haber estado acá. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa en nuestras vidas, casas, hogares, trabajo, en todo lo que haremos, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo.